Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Manchas rojas en la piel por hongo cándida. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia reciente que tuve. A veces tengo unas experiencias con usuarios de Metabolismo TV que me escriben, otras veces con amistades, otras veces con miembros del sistema Natural Slim. Y todas esas experiencias me sirven para captar la esencia de la verdad que hay en el asunto para luego podérselas comunicar a ustedes. Todas las soluciones que puedan haber siempre vienen de alguna verdad. Solamente la verdad soluciona las cosas. Las mentiras lo que hacen es que las complican, ¿no? Así que les cuento algo. Fíjense, manchas en la piel, manchas rojas en la piel debido al hongo cándida. Muchas personas ya descubrieron que existe un parásito oportunista que vive en todos los cuerpos humanos que se llama el hongo Candida albicans. En mi libro, El Poder del Metabolismo, estoy hablando, tengo un capítulo entero sobre el hongo Candida albicans. Y en el libro de diabetes, que se llama Diabetes sin Problemas, también estoy hablando mucho del hongo cándida. ¿Por qué? Porque los diabéticos están repletos de hongos, sobre todo el hongo cándida. Hay más de 500 hongos distintos en el cuerpo. Se ha hecho muy famoso el hongo Candida albicans porque esa variedad es especialmente oportunista y es la variedad que con el uso de antibióticos, con la dieta alta en carbohidratos refinados, con sistema inmune deprimido por un sistema nervioso excitado de una persona que no duerme bien y demás, es la que más ataca el cuerpo. Hace 100 años, 150 años, no hablaban de infecciones de hongo cándida, pero hace 100 años no existían los antibióticos. Desde que entraron los antibióticos a la función de matar las bacterias, desgraciadamente los antibióticos matan las bacterias malas, pero también matan las buenas. Hay unas bacterias buenas, que se llama la bacteria intestinal, en el caso de la mujer la bacteria vaginal, que el creador las puso ahí para que combatieran los hongos. Cuando una persona usa antibióticos, pues ok, mata la bacteria que puede producir la infección, que le está aquejando, pero también mata a toda la bacteria buena y se queda sin protección. Así que desde que está el uso de antibióticos y la dieta alta en carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, azúcar, dulce, tortilla de maíz y demás, automáticamente pues ya la gente tiene muchas infecciones de hongo cándida. Entonces, por eso se ha convertido como un factor. Ahora, fíjense, este amigo me envía esta foto fue al dermatólogo muy preocupado y me envía esta foto. Esto es en la batata, en la parte de abajo, en la pantorrilla se llama, ¿verdad? Nosotros acá le decimos la batata, la pantorrilla. Gracias, Jorge. Jorge siempre corrigiéndome, ayudándome. Es una mancha roja y entonces él va, de hecho es un poco dolorosa. Y si se fija, lo que se ve detrás es sangre, ¿no? Está inflamada, el área está inflamada, es una mancha roja. Va donde el dermatólogo, el especialista de la piel, y el dermatólogo le dice, eso se llama eritema eritema fijo pigmentoso. ¿Qué pasa? La palabra eritema viene de eritro, que quiere decir rojo. Es algo que está rojizo, que está inflamado. Eso es lo que quiere decir un eritema, ¿no? Es un eritema fijo y pigmentoso, es que tiene color, ¿no? Así que básicamente lo que está diciendo. Aquí lo podemos ver en otra parte de su pierna, pero ya lo que le estaba preocupando a él es que no solamente está en otra parte, esa parte roja inflamada, es que ya le está saliendo por el torso. Cuando empieza a salir torso, se empieza a preocupar más. Va donde el dermatólogo lo mira, le pone un nombre, le dice eritema fijo pigmentoso, y le dice, eso debe ser causado por algún medicamento que estás consumiendo. ¿Qué pasa? Este amigo específico que estoy hablando acababa de empezar a hacer un tratamiento de cándida. Un tratamiento de limpiar hongos. Por ejemplo, nosotros usamos las facilidades en los sistemas Natural Slim o Relax Slim, como tenemos en Estados Unidos, nosotros usamos un tratamiento de limpieza de hongos. El tratamiento de limpieza de hongos está diseñado para matar el hongo. Claro, esto conlleva que la persona tiene que hacer una cierta dieta específica para debilitar al hongo, porque si usted ataca un hongo que está grande y gordo y usted mismo lo está alimentando, no va a salir de él. Entonces, esto tiene unos suplementos naturales que básicamente uno
mata el hongo, otro ayuda al hígado a botar toda esa materia podrida del hongo muerto, y lo otro es bacterias naturales buenas que fortalecen la bacteria del intestino, la bacteria de la vagina en la mujer, ¿no? Así que básicamente está compuesto de 3 partes. Ahora, ¿qué pasa? Que algo que debes saber, y voy a la pizarra a explicarlo, es lo siguiente. Cuando usted limpia hongos en el cuerpo, puede usar distintos sistemas. Nosotros usamos que nos funciona muy bien, que he hecho como investigación por muchos años, pero lo importante es que la limpieza de hongo debe hacerse cada 6 meses. Lo que hemos descubierto en la práctica de 20 años es que el hongo es imposible de eliminar al 100%. No se puede eliminar al 100% porque el hongo es parte de la flora intestinal y en el caso de la mujer, de la flora vaginal. Por lo tanto, lo que hemos visto es que si a los 6 meses no se limpia de nuevo, poco a poco él sigue creciendo, según la persona hace sus pequeños desarreglos, y come chocolate, y come dulce, y toma jugo azucarado, y come su pedacito de pizza, lo que sea. Cada vez que la persona hace un pequeño desarreglo, el hongo crece un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ya a los 6 meses vuelve a tomar predominación. Así que lo que hemos visto es que si usted limpia el hongo cada 6 meses, como rutina, ¿verdad? Es como el que lleva el carro al mecánico, que lo lleva y le cambian el filtro, el aceite cada 6 meses, pues entonces el carro lo mantiene en mejor estado, ¿no? Ahora, el tema, ¿verdad? Con esa eritema o esas manchas rojas en la piel es el siguiente, ¿verdad? Si usted ve la piel, puede ser así, o sea, esto sería como la piel, ¿no? Vamos a decir que usted tiene aquí una mano, ¿no? Yo dibujando este tipo, okay. Si usted tiene aquí esa parte roja, ¿no? Pues debe saber, eso que llaman eritema, ¿verdad? Debe saber que el problema verdaderamente no está en la piel, está justo debajo, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene una infección de hongo cándida, lo tiene precisamente porque lo hizo crecer. Usted tiene que obligar a cándida a que cándida crezca. ¿Cómo usted hace crecer a cándida? Pues dele mucho alimento tipo E. ¿Qué son los alimentos tipo E? Pues son todos los alimentos que suben la glucosa. Estamos hablando de este tipo de alimentos que llamamos alimentos tipo E, ¿verdad? Que son alimentos que producen mucha glucosa y requieren de mucha insulina: pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulces, chocolate, la leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Este tipo de alimento en específico es el que alimenta el hongo cándida. Cuando lo alimenta, pues el hongo, como es un organismo parasítico, va a aprovechar, porque es parasítico, es un parásito. Si usted le da mucho alimento, pues se pone grande y gordo. ¿Qué pasa? Cuando ese hongo crece, entonces echa unas raíces dentro de la piel. Esas raíces están todas conectadas y eso va a través de todo el cuerpo, ¿no? Esas raíces, en efecto, están rompiendo la carne. Cuando rompen la carne, crean unos conductos donde está la raíz. Son unas raíces bien finititas, se llaman rizomas. Pero eso, en el momento que una persona hace un tratamiento anticándida, digamos, la persona dice: yo quiero limpiar el hongo. Por ejemplo, en el caso de mi amigo en específico, lo que pasó fue que él había adelgazado mucho 2 años antes, hizo su tratamiento de cándida, pero ¿qué pasa? Se descuidó. Y en vez de hacerlo cada 6 meses, pero 2 años, se puso más gordito, comió más arepa, comió más tortilla, comió más pan, más harina, se puso gordito y ahora estaba preocupado y quiso hacerlo de nuevo. ¿Qué pasa? Ahora, cuando vino a hacer el tratamiento de cándida de nuevo, ya el hongo estaba grande y fuerte. Ahora mató el hongo, perfecto, pero ahora el hongo casi lo está matando a él, porque ahora tiene toda esa inflamación que dejaron las raíces que él hizo crecer debajo de la piel. Así que la solución a este problema, de estos problemas de piel rojiza, piel inflamada por el hongo cándida, es: bendito, no lo deje crecer. Cada 6 meses denle un tratamiento al hongo. No abuse de los alimentos tipo E. Proteja ese cuerpo, dele mantenimiento y usted verá que entonces no va a tener ningún problema de piel, ni de eritema, ni de ninguna otra cosa. Además, se evita hasta el cáncer, porque el hongo cándida está muy relacionado a las personas que tienen cáncer. Esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.